prendido a tu botella vacía, esa que antes siempre tuvo gusto a nada, apretando los dedos. La voz a ti de vida, un programa de la Asociación Cultural Naufragio. A ese para avalanchas. Empezamos un nuevo programa de La Voz a ti de vida desde el estudio de Radio Atalaya de Cabra. Y como en otras ocasiones, quiero comenzar con un haiku de Lara Cantisani. Se me abre el día y ya me ha despertado el primer haiku. Despierta este programa. Un programa que vamos a hablar sobre todo de poesía. Vamos a entrevistar a dos autoras actuales de diferentes edades, una más joven, otra también menos joven, y sobre todo vamos a hacer un pequeño recuerdo a Manuel Alcántara, periodista pero sobre todo poeta. Y para ello me acompañan en esta mesa José Manuel Pozo. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Manuel, y gracias por invitarme una vez más a tu programa. Luna González, muy buenas tardes. Buenas tardes. Y Teresa González. Buenas tardes. Y primero vamos a escuchar a Teresa leer el poema Despacho de Ana Patricia Moya. Mientras limpio a conciencia la habitación, procuro no mirar aquel hueco de la estantería. El libro que falta lo tienes tú. Desconozco cómo llegó a tus manos, pero ya que no me devolverás nunca una maldita respuesta, al menos devuélveme ese pedazo de mí que no te merece. Ana Patricia Moya nació en Córdoba en 1982. Es licenciada en Humanidades y ha desempeñado distintos oficios. Fue directora del proyecto cultural Editorial Groenlandia y ha publicado Bocaditos de realidad, Material de desecho, Píldoras de papel. Y hemos traído este programa, hemos hablado con ella, con motivo de la publicación y presentación que fue hace un mes de su último libro, La Casa Rota, publicado en Versátil Editorial. Hemos contactado con ella y esto es lo que hemos hablado. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por esta invitación a participar en vuestro programa de radio. ¿Qué tiene de diferente La Casa Rota respecto a Píldoras de papel, el anterior libro? De manera muy resumida, La Casa Rota es un libro más reciente. Píldoras de papel tiene casi 16 años. Sí, es verdad que tardé mucho en publicarlo y tal, pero en el caso de La Casa Rota, que está publicado en Versátil Editorial, es más reciente, ¿no? Tiene 3 años y lo componen poemas que he ido entregando en concursos con más o menos suerte. Y bueno, la principal diferencia sería que Píldoras de papel es, como yo le llamo cariñosamente, el libro chungo, ¿no? En el sentido de que habla de una depresión, ¿no? De la superación de una enfermedad, ¿no? Por su parte, La Casa Rota tiene un tono un poco más, digamos, simpático, ¿no? Sin abandonar ese sarcasmo, esa ironía, ¿no?, que me caracteriza. La Casa Rota es como que alberga más esperanza, ¿no? Si bien cuando lo escribí no me encontraba perfectamente, tendrá hace 3 o 4 años, una serie de circunstancias personales me pusieron entre la espada y la pared, ¿no? Y bueno, estaba ahí con el miedo de que volviera a pasarme lo que me ocurrió hace años, ¿no? Pero bueno, esencialmente la diferencia es que en La Casa Rota hay un ligero atisbo de esperanza, ¿no?, en los poemas, ¿no? ¿La casa y la lejía son símbolos del hastío de lo cotidiano? El hastío viene cuando de repente, os cuento un poco la historia, yo me quedo parada
en el 2012 me quedo oficialmente parada. Entonces, pues me acuerdo perfectamente que ese año en el que dejé de trabajar, pues fue un año frenético, ¿no? En el sentido de que me tiraba muchas horas en la calle buscando trabajo y también, en contrapartida, también pasaba más tiempo encerrada en casa. Y el culmen fue ya cuando me cansé de pasearme por todos lados con los currículum para nada y ya pues fue como una especie de enclaustramiento o de pasar demasiado tiempo en la cueva, como digo yo cariñosamente, ¿no? El hastío fue porque, claro, al estar tanto tiempo encerrada en mi casa, pues las tareas domésticas, pues empecé. Yo desde siempre he sido ama de casa, ¿no? Lo que pasa es que, claro, al estar sola, pues entonces pasaba más tiempo y tal, no sé, y el hastío de, bueno, vamos a ver, parece ser que para lo único para lo que sirvo es para limpiar, ¿no? Y eso era lo que a mí me entristecía, ¿no? Yo sé perfectamente que la juventud española está muy desaprovechada, hay gente muy preparada, no tiene trabajo, y entonces, claro, a mí me resultaba muy triste haber llegado a ese punto de, parece ser que para lo único para lo que sirvo es para limpiar mi casa. Y entonces, pues, un hastío tremendo, ¿no? Y esa impotencia de decir, estoy preparada para afrontar la vida, estoy preparada para enfrentarme también al mercado laboral y sin embargo vivimos en una ciudad que no nos da oportunidades. Y yo creo que ese es el hastío, todo lo que tenga que ver con las tareas domésticas, naturalmente en esas circunstancias a mí me pesaba, ahora es distinto porque por suerte yo en el fondo soy una privilegiada y ahora mismo pues mi situación ha mejorado bastante, ¿no? Pero vamos, yo creo que sí, que podría ser un símbolo del hastío, de la impotencia, de la rabia, de decir, solo sirves para estar encerrada en tu casa limpiando. ¿Qué otros proyectos tienes? Proyectos, pues tengo muchísimos. El problema es que llevo unos meses frenéticos, en plan, tienes que viajar para allá, tienes que viajar para acá, o como dice mi amigo cariñosamente, tiene más peligro que Willy Fox con una maleta, entonces no paro. Es decir, que he tenido que aplazar los proyectos que tengo pendientes para ver si encuentro la oportunidad laboral deseada, ¿no? Pero como adelanto podré decir que estoy escribiendo un libro de relatos nuevo. Uno que tenía ya lo he presentado a varias editoriales a ver si hay suerte, y si no lo publico yo no hay ningún problema, no le tengo miedo a la autoedición. Luego pues estoy terminando un poemario y tengo más proyectos en mente, ¿no? Por ejemplo, ¿qué te digo yo? Pues me gustaría escribir un guión cinematográfico, para un corto, me gustaría escribir una obra de teatro, tengo ideas para una novela, pero insisto, yo soy de cocción lenta, yo suelo tardar muchísimo en escribir, en parir la obra, pero bueno, también, como siempre digo, le tengo mucho respeto a la literatura y me daría mucha vergüenza sacar cualquier cosa, así que prefiero tomarme mi tiempo y perfeccionar más la técnica y tal para hacer algo aceptablemente bien, o digamos, como digo yo también, bastante potable, ¿no? ¿Puedes resumirnos brevemente qué encontramos en La Casa Rota? A ver, con respecto al origen de La Casa Rota, pues es diferente al del libro anterior, al de Píldoras de Papel, ¿no? La Casa Rota es el resultado de juntar, de unir varios poemarios que yo iba presentando a concursos, ¿vale? Porque hace unos años, como la situación no mejoraba, pensé, voy a empezar a escribir poemas para presentarlos a concursos. Y bueno, tengo que reconocer que en algunos tuve suerte, en otros no, pero gracias a ese estímulo de presentarme a certámenes, pues sin darme cuenta, pues ya tenía un libro. Es decir, ahí está la magia de la poesía, ¿no? Empecé a coger todos los poemas, empecé a montarlos y dije, genial, aquí hay un libro y encima tiene una temática, que es mi casa, ¿no? Y por suerte, pues así nació La Casa Rota, ¿no? ¿Qué es lo que hay dentro? Pues los primeros poemas que escribí para La Casa Rota fue lo de la parte de elegías, porque el libro se divide en varias partes, ¿no? Y ese fue precisamente el finalista de un concurso con un premio económico bastante importante, que por supuesto no me llevé, pero me estimuló a seguir escribiendo, ¿no? Y claro,
sobre mi casa especialmente, porque en esos momentos yo, desde el 2012, yo estoy parada y bueno, paso demasiado tiempo en mi casa. Llega un punto en el que pienso, solo sirves para limpiar, ¿vale? Porque claro, estás enclaustrada todo el tiempo, estás cansada de estar en la calle mandando currículum por todos lados y que nunca te digan nada. Entonces, pues, eso a mí me frustraba mucho, y todos los poemas que escribía, pensando en esos concursos, tenían esa temática, ¿no? Y bueno, los poemas de elegía son los más duros, sinceramente, porque son los más antiguos, pero a medida que ha ido pasando el tiempo y he ido escribiendo otros poemas, pues son como más suaves, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Lo que se va a encontrar el lector en La Casa Rota es pura realidad, es decir, no soy la única que se encuentra en esta situación de eres joven, estás muy preparada, pero no te queremos contratar porque tienes más de 30. Y ya sabéis que es bastante surrealista esta situación, en la que para un puesto de trabajo te piden un montón de años de experiencia. Cuando, ¿qué te digo yo? Como dice el dicho, buscamos gente menores de 20 con 40 años de experiencia, ¿no? Una burrada, ¿no? Una exageración que podría explicar más o menos la situación en la que nos encontramos, ¿no? Entonces, todos los poemas de La Casa Rota se identifican conmigo en el sentido de la casa soy yo estoy rota, no que la casa en sí esté rota. Es una metáfora, ¿no? Yo en ese momento estaba hecha polvo porque, vale, estoy todo el día en mi casa, lo único en lo que yo me siento útil es limpiando, y luego en la calle no encuentro absolutamente nada, no encuentro mi sitio, no encuentro mi lugar, y por desgracia vivimos en una sociedad donde para poder desarrollarte como persona tienes que tener trabajo, sí o sí. Entonces, claro, a mí eso me frustraba muchísimo. De eso va La Casa Rota, y lo que voy a encontrar pues son poemas, algunos muy duros, algunos más ligeritos, otros más tiernos, pues sobre esa situación en concreto en la que me encontraba, poemas sobre mi familia, poemas sobre circunstancias que dices, joder, que surrealista, ¿no? Pero bueno, al ser el último libro que he escrito, sí he notado diferencias con el anterior era muy oscuro, este es más ligerito, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, eso es lo que se va a encontrar el lector en La Casa Rota, va a encontrar realidad pura y dura, y puede incluso que se identifique porque lo que está viviendo esa persona lo estoy viviendo yo, y lo estamos viviendo muchísimas personas actualmente, ¿no? Como anécdota, contaré que hace poco mi padre le echó un vistazo al libro y me dice, el tópico, ¿no? ¿Qué libro tan triste? ¿Por qué escribes cosas así? Y yo, claro, yo siempre respondo en plan, vamos a ver, ¿era eso o me ponía hasta arriba de pastillas? Así que creo que esta alternativa era más barata y más apta para mí, ¿no? Luego, cosas tristes. Yo no creo que sea triste, porque en todos los poemas se vislumbra siempre esa esperanza, esa posibilidad del cambio, ¿no? Aparte, yo soy una persona, aunque no lo parezca, bastante positiva, porque me fastidia muchísimo que me digan que soy negativa cuando es exactamente todo lo contrario. Soy una persona muy realista, ¿vale? El pensamiento happy flower y todo positivo no lo soporto, y cada vez estoy más convencida de que es más necesario leer libros de filosofía que de autoayuda. En cierta ocasión una amiga me dijo que La Casa Rota parecía un libro no de autoayuda, sino como con mucha sustancia filosófica. Digo, efectivamente, es un libro que te habla del derecho a estar triste. Es decir, tenemos derecho a la derrota, tenemos derecho al fracaso, tenemos derecho a quejarnos, porque es otro tema. Tienes derecho a quejarte si eres una persona que se ha movido y ha trabajado por el cambio. Por mi trayectoria siempre he sido una persona que se ha preocupado muchísimo por el tema cultural, y me quejo con razón, con motivo y con fundamento. Entonces, La Casa Rota es un desahogo también, es un desahogo, es una forma de decir, tengo derecho a desahogarme, tengo derecho a decir las cosas tal y como son. Necesito de vez en cuando rendirme. No se puede ser fuerte las 24 horas del día. Por eso, los poemas tristes, insisto, más que tristes, son realistas. Y además, siempre lo he dicho, y vuelvo a insistir, que en esta época de redes sociales, con tanta apariencia y tanta necesidad de ser feliz, cuando la felicidad no es una necesidad, la felicidad es un estado. Y se alcanza o no se alcanza, brota o no brota. Y yo ya estoy un poquito cansada de que
estos mensajes positivistas de que tienes que ser feliz por cojones, con perdón de la expresión, por obligación no. La tristeza forma parte de la vida y de hecho para poder experimentar la felicidad también tienes que experimentar la tristeza. Entonces yo creo que La casa rota en ese sentido es así. Vamos a ver, precisamente cuando lo leo, cuando lo vuelvo a revisar, me doy cuenta de lo mal que lo he pasado y de lo mucho que valoro lo que tengo actualmente. Por eso, disculpad este alegato frente a esa mentalidad que nos quieren imponer de tienes que ser feliz, tienes que ser feliz, tienes que ser feliz. No, perdona, también tengo derecho a estar triste, también tengo derecho a fracasar, también tengo derecho a la derrota, simplemente. Y ya, si tienes derecho a tanto, también tienes derecho a levantarte contra lo que sea. Muchísimas gracias por atendernos, Ana. Pues nada, las gracias a vosotros, muchísimas gracias por esta entrevista. Y me gustaría ya para terminar añadir una cosa. Y es que llevo una semana un poco enfadada porque estoy un poco hasta las narices del activismo de redes sociales, ¿no? Sobre todo de las personas que quieren cambiar el ámbito cultural. Estoy muy cansada, en serio, porque se quejan mucho y no hacen absolutamente nada. Así que invito a estas personas a que se muevan, a que promuevan, a que desarrollen propuestas, a que organicen actos, eventos, para mejorar la situación cultural. No solo en literatura, que es el campo que nos ocupa, sino también en otras disciplinas artísticas, porque estoy ya bastante harta, ¿no?, de estar todo el día quejándose en el sillón y no hace absolutamente nada. A ver, no te quejes, haz algo, ¿sabes? Entonces, eso por un lado. Y por otro, no solo hay que leer más poesía, también hay que leer más filosofía. Muchas gracias. Tras escuchar a Patricia Moya, vamos a realizar una pausa musical y traemos al grupo de rock Tijuana in Blue, que ofrece una versión metal de la rima 73 de Becker, y que el grupo ha titulado Que solo se quedan los muertos. Sus ojos que aún tenían abiertos taparon su cara con un blanco lienzo. Ante aquel contraste de vida y misterio, de luz y tinieblas, medité un momento. Dios mío, que solo se quedan los muertos. De la casa no nos llevaron al templo y en una capilla dejaron el féretro. Tan medroso y triste, tan oscuro y cierto. Todo se encontraba que pensé un momento. Dios mío, que solo se quedan los muertos. Asilo oscuro y estrecho, abrió la piqueta, dicho un extremo. La noche se entraba, reinaba el silencio.
Perdido en las sombras, medité un momento. ¡Dios mío! ¡Que solo se quedan los muertos! Una luz por el parque y el pitido de un barco que se fue, que se está yendo. Una luz que conozco y que comprendo, y un barco que partió y que no se ha ido. Palomas y biznagas que han querido serlo para volar, también lo entiendo. Ser otro y ser lo que estuvimos siendo. ¿Acaso alguna vez lo haya conseguido? Un tranvía con sol, con jardinera, y en los baños del Carmen, gran carrera, concurso entre sirenas y delfines. No se estaba ya en guerra aquel verano. Mi padre me llevaba de la mano. Yo estudiaba segundo de jazmines. El pasado miércoles santo llegó la noticia del fallecimiento del gran don Manuel Alcántara, uno de los nombres con mayúsculas del periodismo español, poeta desde casi siempre y sobre todo maestro de muchos escritores de hoy. En el próximo programa le dedicaremos mucha más atención, pero valga este poema para recordarlo. Y continuamos en La Voz a ti de vida con la puesta en común, este pequeño debate que hacemos. Y hemos elegido para hoy una cuestión que puede parecer trivial, pero que en verdad resulta importante. Porque a la hora de leer, ¿cuál es el mejor lugar para hacerlo? Y esa es la primera pregunta que le voy a trasladar concretamente. Luna, ¿crees que se lee mejor en soledad o con compañía? Pues para mí se lee mejor en soledad, porque cuando estoy en compañía, con un libro en la mano sin terminar, al final acabamos comentándolo y spoileando uno a otro. Así que para mí es mejor leerlo sin interrupciones y después comentarlo en compañía, donde puedo tener distintas formas y perspectivas de ver la historia, distintas opiniones de ver los personajes. Y al final esto siempre viene bien, porque después de comentar el libro, pues lo ves con otro ojo. ¿Opina igual, Teresa? Pues sí, porque si lees en soledad no tienes interrupciones por parte de nadie que te corte el hilo de la historia. Y también si las personas con las que lees no son muy estrepitosas, pues es bueno ir compartiendo con ellas lo que vas leyendo y así obtienes distintos puntos de vista del mismo libro. Pero para mí es mejor en solitario. Otras personas a lo mejor pues les resulta más provechoso leer en compañía, ya que es una forma fácil de relacionarse con otros, en la que el libro es el centro de atención y puede suscitar muchos temas de conversación interesantes, pero como he dicho antes, para mí es mejor leer en solitario. ¿Tú también opinas que es mejor leer en soledad, José Manuel? Sí, también. Yo, eso de leer en compañía es que, para empezar, no sé cómo se hace. Yo entiendo que leer es un acto de soledad, pero también a la vez un encuentro íntimo con el autor, donde uno reescribe interiormente el texto, lo que lee, que yo creo que es lo más bonito, ¿no? Que se haga hay una amalgama entre lo que él escribe y lo que yo leo. Y bueno, se pueden hacer lecturas colectivas, hay clubes de lectura muy interesantes, e incluso determinados géneros como el teatro que pueden favorecer la interacción y la lectura alterna. Pero en líneas generales yo pienso que leer es un acto de soledad.
Ahora que llega el verano, que solemos ver a personas, ¿no?, que están en la piscina o en la playa con su libro, leen, que esté rodeado de gente, leen con cierta tranquilidad, ¿no? ¿Creéis que se suele leer bien en estos lugares? ¿Qué opina José Manuel? Claro, depende del lugar, porque decimos una playa, una piscina, y playas y piscinas y sitios estivales concretos. Yo creo que si se conserva esa soledad, esa tranquilidad, por ejemplo en la playa, a mí me parece un lugar idílico para leer, por la tranquilidad interior que se puede conseguir y el rumor de las olas que te puede alejar de otros distractores. Y además porque todo lo que es el contacto con lo natural parece que hace que lleguemos a la introspección, a la tranquilidad, al mirarnos hacia nosotros mismos y a leer, por supuesto. La piscina, no. La piscina, por ejemplo, me parece un sitio demasiado concurrido y salvo que sea una piscina privada y solitaria, a lo que yo particularmente no puedo acceder, pues no me parece un buen sitio para hacerlo. Demasiado trasiego, demasiada gente, no. Prefiero la soledad para leer. ¿Y Teresa? ¿Cree que se lee bien en la playa o en la piscina? A mí me gusta más leer en la playa que en la piscina, aunque hay gente que opina que leer en la playa es incómodo para la espalda y además te puedes quemar, la harina se puede meter entre las rendijas del libro y el reflejo del sol pues puede deslumbrar sobre el papel. Pero para mí lo mejor que se puede hacer en la playa es leer, darse un baño, hacer un castillo de arena gigante. Y en cuanto a la piscina, creo que el libro es más propenso a que se moje, ya que hay más gente chapoteando al lado tuya y hay muchísimo más ruido. Muy bien, buen apunte. ¿Y qué opinas tú, Luna? Pues yo prefiero leer en la playa también, porque, no sé, pienso que es más bucólico y escuchando el sonido de la ola, disfrutar de la brisa marina. Pero eso sí, si no hay grandes tumultos de personas estropeando la tranquilidad del ambiente. Y el inconveniente que encuentro en la piscina es que sobre todo en la pública, que hay muchos niños que chapotean a tu lado y pueden mojar las páginas del libro, pero esto no supondrá ningún problema si tienes una piscina privada. ¿Y Luna, qué eres más partidaria, de leer en la casa, en la biblioteca, otro lugar? Pues prefiero leer en mi casa, porque como es lógico, pues en la biblioteca no se puede hacer ruido y cuando hay un giro argumental en el libro o algo similar, pues me tengo que agarrar el arrebato de sorpresa que me da y guardármelo para mí misma. Y por eso prefiero leer en mi casa. Además, en mi casa tengo las cosas más a mano, aunque también leer en la biblioteca tiene sus ventajas, porque puedes aprovechar para sacar más libros o curiosear lo que leen los demás si te enteras de las novedades literarias que hay. ¿Y tú, Teresa, eres más de leer en la casa, en la biblioteca? Pues prefiero leer en mi casa, porque ahí estoy más cómoda y si necesito algo puedo tenerlo rápidamente. Y además en la biblioteca pues las sillas son un poco molestas y estoy más atenta fijándome en los libros que están leyendo los demás que en mi propio libro. Aunque la ventaja de leer en la biblioteca es que si terminas un libro puedes coger otro. Sin embargo, prefiero mucho más leer en mi casa. Muy bien. José Manuel. Bueno, pues yo también prefiero, la verdad, la casa, el lugar que uno se ha creado, tu sillón particular, especialmente cómodo para leer, incluso para poner el cuello. La biblioteca me gusta más la privada. Pero reconozco que la biblioteca pública es un lugar privilegiado por muchas razones y que se debería fomentar, sobre todo entre los jóvenes, por la posibilidad que tienes de contactar con otras personas que tienen tu mismo interés de lectura. Puedes hacer recomendaciones, incluso en cada descansillo que puedes hacer o puedes pasear, te encuentras a un ambiente muy, muy cultural y es muy interesante, sobre todo para iniciar a los jóvenes en la lectura. Otro lugar, pues la librería. ¿Quién no ha leído el primer capítulo de un libro cuando lo ha estado hojeando en la librería? Esas librerías antiguas y grandes que uno encuentra sobre todo en las capitales, que cada vez lo hay menos en los pueblos. Yo cuando era jovencito tenía muy poquito dinero. Yo recuerdo que incluso intenté leer libros enteros en una librería, echándole un poco de cara, no conseguí hacerlo ninguno, pero por lo menos el intento quedó. Y me parece un lugar muy, muy romántico ese lugar y muy romántico el oficio de librero también, que todavía se mantiene muchas veces con muchas penas. Y concretamente un tipo de librería que me gusta mucho, que es la librería de viejo, la librería de segunda mano, que me parecen lugares fantásticos y muy, muy públicos, muy al alcance de mucha gente, que fomenta lo que realmente es el texto, no la edición,
que la edición es maravillosa, cada vez más cara, por cierto, pero ese regustillo que tiene abrir un libro y empezar a leerlo y ves que se está empezando a amarillar, que tiene ese olor, mezcla de polvo, mezcla de viejo, me parece especialmente interesante. Un lugar fantástico, una librería de viejo. Me pasó algo similar en una feria de libros que se hizo en mi instituto, el Marqués de Comares, en Lucena, y pusieron el stand y vi un libro, era de Antonio Gala, y empecé a leerlo, y al día siguiente seguí leyéndolo y al cuarto día ya me dijo, oye, ¿te lo has llevado o no? Porque es que me lo estaba leyendo, sí, casi me lo leí completo, ¿eh? Porque los libreros conocen esta especie de lectores que intentan leer sin pagar. Bueno, pues continuamos con nuestro programa y vamos a la siguiente sección, que es la de recomendaciones. Así que, a ver qué libro nos recomiendan. Pues Teresa, ¿qué libro traes para hoy? Recomiendo un libro de Ernst Gombrich que se titula Breve Historia del Mundo, y yo lo considero uno de los mejores libros de divulgación histórica, parecido a otros libros como El Mundo de Sofía de Jostein Gaarder o Ética para Amador de Fernando Savater. Y el autor pues nos cuenta con una perspectiva amplia y objetiva casi toda la historia de la humanidad, con un lenguaje llano y accesible, y además al final del libro pues añade algunas de sus experiencias que tuvo de niño al final de la Primera Guerra Mundial y de mayor en la Segunda Guerra Mundial, y su opinión sobre el devenir de la historia. Y también este libro ahonda en los principales acontecimientos históricos, entrando en los detalles primordiales, y también extrapola algunos de estos sucesos al presente y reflexiona sobre su importancia, por lo que resulta mucho más fácil de comprender. Y aparte de aprender sobre la talla, sucesiones, reyes, cultura, figuras ilustres, etc., este libro pues te da una visión clara de tus orígenes y del presente, y no solo te hace vivir al día, por eso lo recomiendo. Pues muy buena recomendación, me alegro de que la hayas traído. José Manuel, ¿qué libro recomiendas tú? Bueno, como saben los oyentes del programa, a mí me gusta retomar libros clásicos, libros un poquito más recientes, pero que merece la pena recuperar, no solamente las novedades. Y hay una edición muy bonita, muy bien cuidada, dentro de la ya tradicionalmente bien cuidada de El Reino de Cordelia, de un libro de Luis Alberto de Cuenca, que fue un punto importante en su producción. Se llama La Caja de Plata, y que introdujo el concepto que otros críticos han dicho cuando hablan de él, de lo que es la línea clara, la vuelta a la poesía figurativa, una contrarretórica, una renovación de la poesía que luego otros autores siguieron, como Felipe Benítez Reyes, como Juan Bonilla, como mi adorada Amalia Bautista. Y es un libro en el que el autor se disfraza de superhéroe, narra cuentos de hadas, recrea sueños, mitos, pero de una forma muy, muy cotidiana, muy, muy clara, muy común al resto de los mortales, pero con la gracia que tiene de hacerlo de una forma a la vez muy, muy introspectiva, en una suerte de búsqueda de catarsis ante una realidad que duele. Este libro además fue Premio Nacional de la Crítica. No solamente fue un éxito de lectores, sino de crítica. Un libro muy, muy recomendable, y que ahora que salen estas ediciones tan bonitas como la del Reino de Cordelia, yo recomiendo que se lea La Caja de Plata de Luis Alberto de Cuenca. Otra buena recomendación, sin duda. Y Luna, ¿qué libro nos recomiendas? Pues yo recomiendo un libro llamado Rimatista, escrito por un autor estadounidense llamado Brandon Sanderson. Y esta novela me llamó la atención porque es verdaderamente original, ya que la trama gira en torno a la ritmática, que es una disciplina basada como en dibujos geométricos trazados en tiza. Y estas figuras bidimensionales cobran vida si tienen esa capacidad de ser ritmatistas, que pocas la tienen, y algunas tienen función de ataque y otras de defensa, de tal manera que las tizas como se convierten en una nueva arma de batalla. Además de esta trama tan innovadora, me parece muy interesante la ambientación, ya que la mayoría de historias de ciencia ficción estaban ambientadas en la Edad Media o en un mundo futurista. En cambio, esta está ambientada como a finales o al principio del siglo XX. Y de verdad recomiendo este libro porque nunca las tizas han tenido tanto que contar.
Pues muy interesante, muchas gracias por traerlo y me apunto el título. Bueno, pues llegado a este punto, hacemos otra pausa musical para escuchar a María Vargas en una versión flamenca del soneto Esta tarde mi bien cuando te hablaba, de la escritora del barroco Sor Juana Inés de la Cruz. Esta tarde mi bien cuando te hablaba. Esta tarde, mi bien, cuando te hablaba, como en tu rostro y tus acciones vía, que con palabras no te persuadía, que el corazón me viese deseaba. Y amor que mis intentos ayudaba, venció lo que imposible parecía. Pues entre el llanto que el dolor vertía, el corazón deshecho destilaba. Baste ya de rigores, mi bien, baste. No te atormentes más celos tiranos, ni el recelo tu inquieto contraste, ni el recelo tu inquieto contraste. Sombras necias y con indicio vano, pues ya el líquido humor viste y tocaste mi corazón deshecho entre tus manos, mi corazón deshecho entre tus manos. Esta tarde, mi bien, cuando te hablaba, como en tu rostro y tus acciones vía, que con palabras no te persuadía, que el corazón me viese y deseaba. Baste ya de rigores, mi bien, baste. Más en los tiranos, ni el recelo tu inquietud contraste, mi corazón deshecho entre tus manos, mi corazón deshecho entre tus manos, mi corazón deshecho entre tus manos. Perdido, a esta parte esta noche ha venido un recuerdo encontrado para quedarse conmigo de un tiempo lejano. Esta parte ha venido esta noche otro recuerdo prohibido, olvidado en el olvido. Continuamos nuestro programa de La Voz a ti de vida y se acaba de incorporar a la onda Maricruz Garrido. Maricruz, buenas tardes. Buenas tardes. Bien, voy a presentar brevemente una trayectoria biográfica. Es profesora de filología inglesa, narradora y traductora. Ha obtenido los premios de poesía Mujer Arte en 2 ocasiones y también en Mujeres Creadoras de Baena. Premio de poesía con alusión al agua en Carcagüey. Ha sido directora durante mucho tiempo del Aula de Literatura de Priego y presidenta de la Asociación de Amigos de la Biblioteca de esta ciudad. Autora de los libros El Laurel de la Reina, Perfil de Poetas, El Umbral del Deseo, Café Pendiente, Poelandia y La Metamorfosis de Yelitza. Y bueno,
tiene varios reconocimientos de festivales internacionales como el de Fez, el de Sale, en Rabat, e incluso el premio a la excelencia literaria por la Unión Hispano-Mundial de Escritores. Y bueno, la tenemos aquí con nosotros con motivo de la publicación de su último libro, que recuerda a María Zambrano, Siempre es demasiado. Y bueno, yo quería preguntarte primero cómo surgió este poemario. Pues bueno, buenas tardes a todos. Me alegro sobre todo de ver amigos y de ver gente joven que tienen un incentivo por lo que es la cultura y la literatura. Así que me alegro muchísimo. Pues yo siempre me había gustado María Zambrano, me ha gustado mucho la filosofía. De hecho, sacaba muy buena nota en filosofía. Cuando mi carrera, que es filología inglesa, pues en los 3 años primeros lo teníamos de comunes y tenía filosofía, historia también, historia medieval tuve en ese momento. Y me gustó siempre la filosofía, pero a raíz de que con Juana Castro, que escribió una pequeña obra de biobibliografía, digamos, biográfica de María Zambrano, más biográfica, en bilingüe, a mí me atrajo porque estaba también en bilingüe y dije, pues se lo puedo dar incluso a mis alumnos para que se vayan haciendo la idea de lo que es el bilingüismo, con una buena escritora y poeta, porque también María Zambrano, aparte de filósofa, era poeta. Y entonces pues me atrajo más la vida, porque vi coincidencias con su vida, con la mía. Las dos habíamos nacido en abril. Teníamos una saga de familia llamada Araceli, que por cierto en Lucena pues la patrona, como bien sabemos, y le tienen bastante devoción. Mi familia materna es oriunda de Lucena y digo que tengo una gran saga de familia de Araceli. Y después que le vi también pues coincidencia incluso a los gustos que ella tenía y lo que ella para lo que ella significaba la palabra y lo que es la digamos razón poética. Entonces pues digamos que el libro es como si ella hablara por medio de mi, o escribiera. Me he metido en el papel de lo que significaría una mujer adelantada a su tiempo, exiliada, aunque ella dijo que nunca había estado exiliada porque nunca se fue de España, pero el hecho es que sí, de alma no se iría, pero de cuerpo estuvo bastante tiempo. Incluso cuando volvió ya, pues no recibió el premio Cervantes, pero ella no lo recogió ella misma, ya era bastante mayor y no lo quiso recoger. Así que digamos que eso fue lo que me atrapó de María Zambrano. ¿Y qué admiras de María Zambrano? Pues admiro sobre todo la fortaleza. En tiempos difíciles, donde a las mujeres no se le daba y todavía aún tenemos ese problema, pero no se le daba esa importancia ni un rol. Las mujeres tenían un rol, como bien sabemos, de estar casi dependiendo de un hombre. Ella sobresalió en una gran labor como filósofa, porque las mujeres escritoras no estaban bien vistas en aquella época. De hecho, hay una anécdota que siempre cuento, un poco de, digamos, burla, que lo dicen los hermanos Fernández de Moratín, que decían: ¿quién le mete a una mujer con Petrarca y Garcilaso, siendo su Virgilio y Tasso hilar, planchar y coser? Eso fue anterior, pero de hecho hubo muchísimas mujeres en esa época que temían escribir con su propio nombre y tuvieron incluso que ponerse un nickname, que era un tipo apodo, como bien sabéis. Un apodo no, un nombre falso, un nombre que no era real, para ver si así tenía un poquito de más relevancia en la historia literaria. ¿Crees que filosofía y poesía son una misma expresión del pensamiento? Bueno, la filosofía es muy amplia, pero la poesía lo abarca todo. Y voy a contar también lo que incluso dijo Cervantes, que es nuestro padre, que bien lo sabemos, nacional de la historia de la literatura, que él mismo decía de sí mismo: yo que siempre me afano y me desvelo por parecer que tengo de poeta la gracia que no quiso darme el cielo.
Quiere decir que siendo el padre de la lengua española, como se la ha considerado, al igual que Shakespeare en Inglaterra, pues no se consideraba, y escribió evidentemente poesía, pero no se consideraba poeta. La poesía, la palabra poeta o poetisa, en la mujer a mí me gusta más la amplitud de poeta, hay que escribirla con letras mayúsculas. No todo el mundo se puede considerar poeta o tenemos que ser muy humildes a la hora de utilizar la palabra. Pues Maricruz, muchísimas gracias por venir y por atendernos. Aún nos queda un poco de programa en el que hacemos una lectura y quiero que tú inaugures esa ronda de lectura con un poema de tu libro. Perfecto. Bueno, pues si quieres, como son cortos, porque yo también los poemas no son muy largos. El prólogo tengo que decir, el título del libro también tengo que decir que se llama Siempre es demasiado. Está en un poema. Y es por eso digo, es una evocación a María Zambrano, porque nunca se puede decir yo no volveré a tal sitio, yo no haré esto, decir siempre algo con, digamos, con propiedad, no, porque se puede uno arrepentir, siempre es mucho tiempo, entonces es demasiado. Yo creo que podría leer un poema que no sé si es en el que digo siempre es demasiado, que lo utilizo en la parte de... O voy a empezar Regreso a España. Regreso a España a mí me gustó mucho porque es donde se define que ella nunca se fue. Pero anteriormente tengo que decir que utilizo mucho todo lo que es la aurora, que para ella era muy importante, su hermana era muy importante. Como el libro es como autobiográfico de su vida, yo no me he metido interiormente en una filosofía total. El libro es filosófico porque las palabras que utilizo y el ritmo y todo eso es filosófico, pero no es tampoco, que es muy apto para vosotras. Así que ya os dejaré después alguno para vuestro colegio también, vuestro instituto. Voy a leer Ciudadana del Mundo, porque ella se consideraba ciudadana del mundo, y la de Regreso a España. Me tocó vivir en un mundo prestado, dividido y amargo, delirante y cruel. Nadie quiere el exilio. Yo fui un alma rota que navegó sin rumbo bajo un mar de injusticias. Yo no quise el exilio. Añoré madrugadas y el quejío del cante que me arrullaba al alba. Nadie quiere el exilio, mas siempre es demasiado. Ahora ya me he vuelto ciudadana del mundo, ahora ya me he vuelto peregrina de todo, y heme aquí a la vuelta de patrias y de glorias. Yo no quise el exilio. Y después el de Regreso a España, porque ella quizás pensó que nunca volvería, pero volvió. Pero cuando volvió ya no era la misma, aunque ella interiormente dice que nunca se fue. Yo creo que estaba interiormente, añoraba España, pero por supuesto vivió un largo y arduo exilio. Regreso a España. Alguien creyó que un día volvería y volví rota y herida. Mas nadie puede volver si jamás salió, porque mi alma quedó presa en el cuarto donde Spinoza y Zubiri, mis amados filósofos, me hablaban al oído cualquier noche de otoño. Alguien creyó que jamás volvería del otro lado de aquella isla dormida y callada, Cuba, tan bella como una luz de tarde. Al igual que Sirao, Valladolid antiguo o Morelia, San Nicolás, Michueca, México intenso y profundo, donde la música balanceó mis pasos y mis versos. Alguien pensó que los gatos de Roma serían eternos en los brazos de Araceli, mi hermana, y que la brisa fresca de Ginebra atraparía por siempre mi gesto y mi palabra.
mas nada de eso ocurrió, puesto que las puertas, todas las puertas de mi vida, quedaron abiertas cuando partí callada y en silencio de España. Pero aquel mediodía inesperado y libre, Salinas fue mi apoyo al tomar frente fijo y me encontré de nuevo mi corazón sangrando, apasionado y regio, donde siempre habitó. Muy bien, pues yo creo que dará tiempo luego a otro poema más para terminar, pero mientras, ¿qué lectura nos ha traído Luna? Pues voy a leer un fragmento de un libro de crónicas marcianas escrito por Ray Bradbury. Tenía miedo de la palabra política, que entre los elementos más reaccionarios acabó por ser sinónimo de comunismo, de modo que pronunciar esa palabra podía costarle a uno la vida. Y apretando un tornillo aquí y una tuerca allá, presionando, sacudiendo, tironeando, el arte y la literatura fueron muy pronto como una gran pasta de caramelo, retorcida y aplastada, sin consistencia y sin sabor. Poco después las cámaras cinematográficas se detuvieron, los teatros quedaron a oscuras y de las imprentas que antes inundaban el mundo con un Niágara de material de lectura, brotó un material inofensiva e insípida, como de un cuentagotas. Hasta el entretenimiento era extremista, se lo aseguro. ¿De veras? Así es. El hombre, decían, ha de afrontar la realidad, ha de afrontar el aquí y el ahora. Todo lo demás tiene que desaparecer. Las amorosas mentiras literarias, las ilusiones de la fantasía han de ser derribadas en pleno vuelo. Y las alinearon contra la pared de la biblioteca, de un domingo por la mañana, hace 30 años. Alinearon a Santa Claus y al jinete sin cabeza, y a Blancanieves, quemaron los castillos de papel y los sapos encantados y a los viejos reyes, a todos los que fueron eternamente felices, pues estaba demostrado que nadie fue eternamente feliz. Y el había una vez se convirtió en no hay más, y las cenizas del fantasma de Rickshaw se convirtieron con los escombros del país de Oz, e hicieron unos paquetes con los huesos de Ozma y Glinda, y destrozaron a Policromo en un espectroscopio y sirvieron a Jack, cabeza de calabaza con un poco de merengue en el baile de los biólogos. La bella durmiente despertó con el beso de un hombre de ciencia y expiró con el fatal pinchazo de su jeringa. Hicieron que Alicia bebiera algo de una botella, que la devolvió a un tamaño donde no podía seguir gritando, más curioso y más curioso, y rompieron el espejo de un martillazo y acabaron con el rey rojo y la ostra. Muy bien. Teresa, escuchamos qué has traído para leer. Yo voy a leer un pequeño fragmento del libro de Ana de las Tejas Verdes, de Lucy Montgomery. ¿No se siente usted en una mañana como esta como si quisiera todo el mundo? Y yo puedo escuchar reír al arroyo. ¿Se ha parado a pensar lo alegres que son los arroyos? Siempre se están riendo. Incluso en invierno lo he escuchado bajo el hielo. Estoy muy contenta de que haya un arroyo cerca de Tejas Verdes. Quizá usted piense que no me importa mucho que ustedes no se queden conmigo, pero no es así. Siempre me gustará recordar que había un arroyo cerca de esta casa, aunque nunca la vuelva a ver. Si no hubiera arroyo, me perseguiría la incómoda sensación de que debería haberlo. Esta mañana no estoy sepultada en el abismo de la desesperación. Nunca me puedo encontrar así por la mañana. No es fantástico que haya mañana, pero me siento muy triste. Estaba imaginando que yo era realmente lo que ustedes querían y que me iban a quedar y que iba a quedarme para siempre. Pero lo peor de imaginar cosas es que llega un momento en que uno debe detenerse y entonces duele. Muy bien. Pues quedan unos 2 minutos y lo siento, José Manuel, pero me gustaría que terminara esta lectura en Maricruz. Pues lo que ella misma decía de sí misma, un mundo diferente, vivió en un mundo diferente. Era una chica extraña para una época donde la mujer contentaba al marido con tan solo buena mesa y encaje de bolillos en las cortinas. Era una chica libre de pensamiento y vida, de diálogo y lucha, enferma de un gran amor por la igualdad y justicia social, por la palabra. Esa palabra libre que evoca el pensamiento y se transforma al uso cuando está llena de verdad, cuando cambia el destino de las cosas, cuando ilumina el recóndito espacio humano. Gracias. Pues muchísimas gracias por un programa más aquí en La Voz a Ti de Vida y nos vemos en el siguiente.